El ciclo menstrual es mucho más que ver un sangrado cada 28 días. Hola, si no me conoces, soy Cami, soy educadora del método sintotérmico y llevo dedicada más de 10 años de mi vida a enseñar del ciclo menstrual a mujeres que como tú y como yo recibimos una educación que probablemente no nos enseñó todo lo que necesitábamos saber. Y es que si tú todavía estás confundida con respecto a qué sucede en el ciclo menstrual, aquí te lo voy a explicar en sencillo como probablemente nadie te lo dijo antes. Así que sin darnos más vueltas, aquí vamos. El primer día de tu ciclo menstrual es el primer día de sangrado rojo, brillante e intenso. Cualquier tipo de goteo, manchado, cafecito, rosadito que tengas antes del sangrado rojo y brillante, en realidad no es parte del nuevo ciclo, sino que del ciclo anterior. En este primer día tus hormonas descienden y como ellas eran el pegamento del endometrio, este se va a desprender dando inicio a tu menstruación y a un nuevo ciclo menstrual. Y es que esa misma baja en las hormonas va a ser sensada por tu cerebro, por el hipotálamo, por la hipófisis, y en respuesta a ello van a empezar a secretar las hormonas que inician de nuevo todo el ciclo, particularmente la FSH u hormona folículo estimulante. Normalmente solemos escuchar que el ciclo menstrual tiene 4 fases, pero en realidad desde lo fisiológico tiene solo 2. La primera va desde este primer día hasta la ovulación y se conoce como fase folicular. Se llama así precisamente porque es el momento en el que en nuestros ovarios varias decenas de folículos empiezan a madurar para que finalmente uno de ellos logre la ovulación. Entonces, esa hormona que secreta nuestra hipófisis, la hormona folículo estimulante, despierta varias decenas de folículos y estos empiezan a crecer. Y ellos mismos comienzan a secretar la hormona más importante de esta primera mitad del ciclo, que es el estrógeno, particularmente un tipo de estrógeno que se llama estradiol. Y el estrógeno va a empezar a preparar todo tu organismo para buscar un embarazo. Por mucho que tú no lo tengas en tus planes, el estrógeno te quiere embarazar. Y por lo mismo va a tender a darte más energía, a ponerte más sociable, muchas veces sube también la libido, va a hacer que el endometrio empiece a crecer otra vez, es una hormona anabólica, te ayuda a generar músculo, te da más paciencia y mientras los folículos van madurando y madurando y madurando, va a llegar un punto en el que uno de ellos va a ser seleccionado como el folículo dominante y todos los demás simplemente se van a desintegrar pasando por un proceso que se llama atresia folicular. Básicamente se desintegran y se reabsorben y solo uno de ellos logra ser el folículo dominante, que será el que finalmente va a ovular. Cuando ya conseguimos esta selección, sube mucho el estrógeno y esto va a ser sensado una vez más por tu cerebro, por el hipotálamo y por la hipófisis. Y en respuesta a ello, van a lanzar un gran pulso de una hormona que se llama hormona luteinizante, o LH. Como dato curioso, esta hormona, la LH, es la que miden los test de orina que miden la ovulación. Esos test de ovulación, en realidad, como pueden ver, no es la ovulación misma lo que están midiendo, sino que este gran pulso de hormona luteinizante. ¿Y por qué miden esa hormona? Pues porque este pulso genera que finalmente la ovulación se gatille. Entonces tú tienes esta subida en la LH y muy probablemente unas horas después va a venir la ovulación. El tema es que el alza de la LH no siempre termina en ovulación. Así que esos test no siempre pueden garantizar que realmente vayas a ovular después. Pero volviendo a lo que es el ciclo, se secreta este gran pulso de LH y el folículo dominante va a ovular. El ovocito da un salto al vacío, lo van a atrapar las fimbrias de tus trompas uterinas y ahí se va a quedar esperando a que lleguen los espermatozoides. El detalle aquí es que ese ovocito vive un máximo de 12 a 24 horas. Después se le acaba la paciencia, se desintegra y se reabsorbe. Por otro lado, mientras el ovocito está ahí esperando, en tus ovarios ese folículo que rodeaba a este ovocito no se va a desperdiciar, no, sino que se va a convertir en una glándula transitoria. Y esto realmente es una maravilla que genera nuestro cuerpo. No conozco ninguna otra estructura que haga algo similar. Y es que se va a formar una glándula funcional. O sea, literalmente vamos a tener una estructura que va a empezar a secretar hormonas en menos de 24 horas. Y esta glándula se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a empezar a secretar la hormona más importante de la segunda mitad del ciclo menstrual. Y que la única forma que tenemos de conseguirla es precisamente ovulando, ya que sin ovulación no se forma el cuerpo lúteo y sin cuerpo lúteo no habría progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Su nombre lo indica todo. Progesterona. Progestación. Si el estrógeno te quería embarazar, la progesterona quiere sostener ese embarazo. Y por lo mismo va a generar varios cambios muy importantes en tu organismo. Uno de los más interesantes es que mientras la progesterona esté alta, tu cerebro sabe que no puedes volver a ovular. Por otro lado, va a elevar la temperatura de tu cuerpo, convirtiéndote en una especie de incubadora humana para que ese embrión logre sobrevivir en caso de estar dando vueltas por ahí. Otra cosa muy importante que hace es transformar profundamente el endometrio, volviéndolo susceptible a ese posible embrión, cosa de que si es que llega a haber uno y se quiere implantar, este endometrio pueda interactuar con él y pueda ayudar a decidir si ese embrión puede implantarse o si va a ser desechado. Y lo más interesante de esta fase es que si la primera mitad del ciclo, que era la fase folicular, duraba desde el inicio de la menstruación hasta la ovulación,
Esa duración era totalmente variable en el tiempo. Podía durar tan poquito como 5 o 6 días hasta 150 o más. En el fondo esa fase dura lo que te demores en ovular. En cambio, la fase lútea está acotada en el tiempo. ¿Y de qué depende cuánto dure? De cuánto dura viva tu glándula que está en tus ovarios, cuánto vive ese cuerpo lúteo. Y está programado para vivir entre 11 y 16 días en personas saludables. O sea que la fase lútea va a durar esa cantidad. Una vez pasado ese tiempo, ese cuerpo lúteo se va a desintegrar, va a dejar de secretar progesterona, las hormonas entonces bajan otra vez y con este descenso se va a desprender tu endometrio y todo empieza otra vez. Por lo tanto, podríamos decir que la menstruación es el final y el inicio del ciclo al mismo tiempo. Y básicamente eso es lo que pasa en un ciclo menstrual. Básicamente tienes dos grandes fases separadas por un evento. Fase folicular, luego el evento que es la ovulación y después la fase lútea. Y con esta explicación sentamos la base para entender mucho más profundamente nuestra fertilidad, el lenguaje de nuestro ciclo, cómo registrarlo y los cambios que se generan en nuestro cuerpo cuando estas hormonas, el estrógeno y la progesterona, fluctúan. Así que si no quieres perderte todo lo que viene, recuerda suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos!